Un enfoque orientado a la cooperación en oposición al antagonismo es una de las políticas que ha desplegado China, al igual que América Latina en 2015. Dos grandes rivales en el continente americano decidieron hacer a un lado sus diferencias y optaron por la negociación y el diálogo. Tras el histórico anuncio hecho por Cuba y Estados Unidos, que informaba del inicio de la normalización de las relaciones entre ambos países, el 20 de julio de 2015 pasó a ser otra fecha trascendental en el año que pasó. Las puertas de la embajada cubana se abrieron por primera vez después de 54 años en Washington, D.C. Conozcamos a continuación las tribulaciones por las que ha pasado la relación de estos dos países y los sucesos más relevantes de 2015. A la apertura de la sede diplomática asistieron congresistas, diplomáticos y representantes de la sociedad civil, tanto de La Habana como de Washington. Con esta ceremonia, ambos gobiernos cerraron un capítulo de recelos, a la vez que inauguraron una vía diplomática rumbo a la normalización de vinculaciones oficiales. Ese lunes 20 de julio, la bandera cubana ondeó una vez más en Estados Unidos tras más de medio siglo de espera. Era el símbolo de una formalización alcanzada por Raúl Castro, presidente de Cuba, y Barack Obama, presidente de Estados Unidos. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció en el discurso pronunciado en la ceremonia de apertura a aquellos que trabajaron a lo largo de los años para materializar un día como ese, no sin antes haber hecho un repaso de la histórica enemistad entre los dos gobiernos. Hemos llegado aquí gracias a la conducción firme y sabia del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a cuyas ideas siempre guardaremos lealtad suprema. Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aguardaba a Rodríguez para mantener conversaciones y dar cumplimiento a la primera visita de un ministro de Relaciones Exteriores de Cuba desde 1958. La prudencia de las declaraciones, ahora en una nueva etapa, resultan de varias décadas de desavenencias que en su momento más álgido pusieron al mundo en vilo tras descubrirse en 1962 la construcción en Cuba de un centro de lanzamiento de misiles balísticos soviéticos. Si bien la crisis de los misiles casi llevó al mundo a una tercera guerra mundial, ya desde enero de 1959, el mundo observó que los intereses revolucionarios y los de Estados Unidos eran irreconciliables bajo un orden internacional de carácter bipolar en el que Washington y Moscú edificaban esferas de interés en todo el mundo. El líder de la revolución, Fidel Castro, expulsó a uno de los aliados más cercanos de Washington en Cuba, al presidente Fulgencio Batista, y tomó las riendas del Estado cubano tras el triunfo de la revolución. Una vez consolidado el nuevo régimen, Estados Unidos atestiguó a partir de 1960 el traspaso de sus intereses económicos a manos del pueblo cubano. El gobierno revolucionario descartó, tras la nacionalización, el otorgamiento de compensaciones a los empresarios estadounidenses y por ello, en represalia, el 3 de enero de 1961, Washington ejecutó sanciones contra Cuba y cerró su embajada en el país caribeño. En un entorno de ánimos caldeados y desconfianzas exacerbadas, un avión espía de Estados Unidos detectó en octubre de 1962 la construcción en Cuba de instalaciones para el despliegue de misiles balísticos de mediano y largo alcance, un hecho que encendió alarmas en Washington ante el peligro de una confrontación con la Unión Soviética. Regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. La crisis de los misiles en Cuba fue el momento en la Guerra Fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética más cerca estuvieron de llevar sus diferencias a una confrontación nuclear. Después de días de intensas negociaciones en las que cada una de las partes evaluó por separado la mejor de sus opciones, la Unión Soviética accedió a desmantelar los misiles de la isla a cambio de garantías para su propia seguridad y para la isla.
Pese a esto, las tensiones entre Estados Unidos y Cuba estaban aún muy lejos de distenderse. La migración ilegal causó en noviembre de 1999 una querella legal entre Estados Unidos y Cuba, con el niño Elian González como protagonista, un caso que la prensa difundió ampliamente en todo el mundo. A los 5 años de edad, Elian González fue embarcado junto con su madre a Miami sin el consentimiento de su padre. En el viaje, el barco naufragó y la madre del menor murió ahogada. El poco recuerdo que tengo no fueron momentos muy felices hasta el momento en que pude ver a mi papá. Fueron momentos oscuros. El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama anunciaron la decisión de sus gobiernos de restablecer relaciones diplomáticas como colofón de las conversaciones secretas mantenidas durante año y medio con el auspicio del Vaticano y Canadá. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. 2015 comenzó con una intensa agenda de concesiones políticas de ambas partes. Cuba liberó a 35 detenidos a los que Estados Unidos consideraba presos políticos. Washington anunció nuevas regulaciones que facilitan los viajes y el comercio con Cuba. Se sucedieron visitas de legisladores demócratas y delegaciones comerciales a La Habana. Y Obama solicitó al Congreso que diera inicio a las conversaciones sobre el levantamiento del embargo. De enero a mayo se celebraron 4 rondas de negociaciones en las que se definieron una serie de precondiciones clave para el restablecimiento de los nexos diplomáticos cubano-estadounidenses. Cuba salió de la lista de países patrocinadores del terrorismo en la que figuraba desde 1982. El actual proceso de transformación económica que atraviesa la isla es indudablemente una ventana muy atractiva para el comercio Cuba-Estados Unidos, dada la obsoleta logística de la economía cubana. Washington ha empezado a aprobar la expedición de licencias generales para 12 tipos de visas de viaje a Cuba, entre las que se contemplan las visitas familiares, con fines académicos, profesionales, periodísticos, educativos y religiosos, entre otros. Igualmente, da el visto bueno a la emisión de licencias por primera vez en 50 años para servicios de ferry a Cuba. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a varias empresas y personas de su lista de sanciones comerciales por tener lazos con Cuba. La noticia de la reanudación de nexos diplomáticos y la apertura de embajadas en La Habana y Washington ha tenido una amplia repercusión en la comunidad internacional. América Latina ha dado respaldo a la decisión de Estados Unidos y Cuba de reanudar sus relaciones 54 años después. CCTV en español. La normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha sido celebrado en todos los rincones del planeta. La tensión política y las acusaciones han quedado ya en el pasado. Después de 33 años, Cuba abandonó en 2015 la lista hecha por Estados Unidos de los países patrocinadores del terrorismo. Hoy, esas acusaciones, que dañaron por igual el prestigio de los dos países, ya son historia.